Lo creas o no, hay personas que creen que para vivir una vida libre de enfermedades, creen que lo que ellos necesitan es simplemente tener la fe suficiente o creer con todas sus fuerzas. La pregunta sería, ¿será esto cierto? Esto genera en la mente de los cristianos que experimentar enfermedad es como si fuera la prueba de falta de fe y de desconfianza en las promesas de Dios y aún hasta creer que hay evidencia de estar en pecado. Por eso es que la pregunta sería, ¿puede un cristiano enfermarse? Cuando Adán pecó, Adán condenó a la humanidad completa a lo que viene siendo los efectos del pecado, donde ahora nosotros experimentamos las dolencias, las enfermedades que este mundo conlleva, ya que sabemos que por la paga del pecado es que se manifiesta lo que conocemos hoy como la muerte. Y cada persona y cada ser humano aquí existente, aquí en la tierra, estará experimentando estos mismos efectos productos por el pecado. Y habrán personas que le preguntarán a creyentes, siendo cristianos en el Señor, si tú eres cristiano, buscas del Señor y haces la voluntad del Señor, ¿por qué tú experimentas enfermedades? La razón por qué estas preguntas son llevadas a cabo ante las personas es porque simple y llanamente la persona tiene algo en mente hacia estas personas enfermas, sea que ellos creen que alguien enfermo siendo cristiano es porque tiene cualquier o algún tipo de pecado o porque no tiene la fe suficiente o en este caso Dios no está a gusto con sus vidas. Hay muchas razones de cómo Dios ha utilizado y ha mostrado el porqué de ciertas enfermedades, pero cuando examinamos la realidad de por qué un cristiano experimenta enfermedades, simple y llanamente que la razón por qué lo experimentamos es porque estamos en un mundo caído y al mismo tiempo nosotros no estamos, mejor dicho, propensos a experimentar exactamente la deficiencia y los efectos del pecado que este mundo caído conlleva. Y al nosotros también estar en un cuerpo corruptible, eso puede llevar que a veces van a haber cosas que no van a salir de la manera en cómo nosotros esperamos. Por eso es que el cáncer no se puede mirar como simplemente un tipo de castigo de Dios, sino posiblemente el cáncer sea una señal de la creación caída que todos somos parte. Significa que la razón por que nos enfermamos es por la realidad de lo que somos. Somos seres caídos por motivos de pecado que ahora nos hace propensos a las enfermedades. Y no tan solo eso, algunas de las enfermedades que experimentamos simplemente son el efecto específico de lo que lleva a la caída, de lo que el pecado ha hecho en la vida de cada ser humano. Y no tan solo eso, también de aquel que es cristiano. Algunas de las enfermedades son simple y llanamente el curso natural de las cosas en este mundo que nos llevan a experimentar lo que nosotros conocemos como las enfermedades y las dolencias, y eso es sin contar las decisiones que tomamos y al mismo tiempo las deficiencias que el cuerpo va tomando, ya que por motivos del pecado la paga de él sigue siendo la muerte y cada ser humano va deteriorándose día tras día, pero simplemente porque es parte del curso de la vida. Ahora, la razón por qué hay personas que piensan que están libres de pecado es porque han tomado un versículo en Isaías capítulo 53, versículo 5, donde ellos entienden que esto es una promesa que los libraría y los convirtiera en personas exceptas a experimentar enfermedades. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este versículo a veces es entendido de que Cristo fue a la cruz, llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias en el sentido físico de cualquier tipo de enfermedad y dolor que experimentemos en nuestro cuerpo, y Cristo los llevó todos a la cruz, donde allí Él nos sanó de todas las enfermedades, viéndolo como un tipo de promesa
que Dios nos ha dado. Y en cierto sentido hay que considerar que cuando miramos el texto no está diciendo eso aún con el mismo versículo, ya que cuando hablamos acerca de las llagas y hablamos de la curación, ¿a qué es lo que se está refiriendo? Se está refiriendo a nuestros pecados. Las enfermedades que el Señor sana con sus llagas no son enfermedades físicas, sino que el mismo texto nos presenta que son pecaminosas y son rebeliones. Significa que lo que Dios está sanando a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la persona, el Hijo de Dios, está sanando nuestro interior mediante que su sacrificio. Por eso es que sus llagas nos curan de esa maldad y ese pecado. Significa que cuando nosotros hablamos acerca de lo que viene siendo este verso no es una promesa de que nosotros no experimentaremos enfermedades o que Cristo tomó control de todas las enfermedades para que ninguna persona creyente en Él se enferme, sino más bien esto es una demostración de lo que ya la Biblia lleva diciéndonos acerca de que Él tomó la carga de nuestros pecados, Él paga el precio y ahora nos hace a nosotros disfrutar la libertad mediante de Él. Por eso es que también queremos confirmar que hay varios ejemplos bíblicos de creyentes en el Nuevo Testamento que experimentaron enfermedades y ninguna de estas enfermedades fueron atribuidas como personas que no tenían fe, como personas que estaban en pecado o en este caso como personas que no confiaban lo suficientemente en Dios, sino que era simplemente evidencia de que personas creyentes experimentaban enfermedades. Primero, el caso de Trófimo, que lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 20, donde él tuvo que quedarse en Mileto con el propósito ya que él estaba enfermo. Nuevamente no se le acusa de hombre de falta de fe, de desconfianza ni de pecado, sino que simplemente estaba enfermo y no podía continuar en el ministerio juntamente con Pablo. Y Pablo, entendiendo la circunstancia, lo deja en un lugar donde pudiese haber sido, donde debía de ser atendido. Otro caso muy famoso y muy conocido, el caso de Timoteo. Cuando usted va a primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23, Pablo le sugiere a Timoteo de que dejara de tomar agua y comenzara a tomar un poco de vino por motivo de la enfermedad y las enfermedades que él estaba experimentando. Significa que nuevamente, en vez de Pablo corregirlo de falta de fe, corregirlo de no tener confianza en Dios o de investigar qué tipo de pecado tenía, sino que vemos a un Pablo considerando de que esto es una enfermedad que de una u otra manera el cuerpo va a reaccionar ante ella. Es simplemente normalizando la realidad de que personas se van a enfermar y no es falta de fe, no es falta de identidad en Dios o de reconocimiento de nuestra cristiandad, sino que es simplemente algo que va a ocurrir en nuestras vidas. Y sin caber a duda, también hablamos acerca de Pablo. Pablo experimenta lo mismo en Gálatas. Gálatas capítulo 4 versículo 13 al 16 dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesucristo, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiesen sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Obviamente en el escenario que Pablo estaba encontrándose en ese momento era un momento muy desagradable, ya que los de Gálatas estaban experimentando ciertas influencias contrarias, pero aquí Pablo muestra de cómo el principio lleva el evangelio y lo está llevando bajo enfermedad, y con todo y eso fue bien atendido, y la iglesia se preocupó por atender la enfermedad de Pablo y cuidarlo de la mejor manera
posible. Nuevamente, ninguno de estos versos muestran la idea que a veces nosotros levantamos cuando un cristiano se enferma. No hay falta de fe. No, Dios no está desagradado con la persona, y no tan solo eso. Eso no quiere decir que la persona no confía en Dios. Hay que volver a la realidad y considerar que hay cosas que son parte de la vida, que nos enseñan y nos instruyen, aún así que en medio de nuestras enfermedades podamos crecer más en fe en el Señor. No podemos seguir pensando que porque somos cristianos somos intocables a las realidades de la vida y a los cursos que experimentamos, ¿sabes? El cristiano, y aún el mismo Señor Jesucristo nos los enseñó, que en el mundo vamos a tener aflicción. Nosotros vamos a sentir y experimentar las aflicciones de este mundo, sea de manera de enfermedad y dolencia, como tribulaciones y dificultades, las vamos a experimentar, y ninguna de ellas nos hace mostrar que hemos perdido del Señor, o en este caso Cristo nos ha dejado, sino hay que considerar que así como en este mundo vamos a tener aflicción, debemos de confiar porque Él ya venció al mundo. Significa que mi confianza en Dios me debe de llevar que cuando yo experimente enfermedad, o ahora mismo como cristiano experimentemos cualquier tipo de enfermedad, no frustrarnos, sino glorificar a Dios en medio de ella, porque sabemos, como dice Romanos, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que todas las cosas le va a salir bien, sino que aún las cosas malas que podemos experimentar, como dolencias, dificultades, y en este caso muchas de enfermedades que podemos experimentar, ya que este cuerpo se está deteriorando, no niega la realidad de nuestra confianza ni nuestra fe en el Señor, más bien la aumenta y la certifica de que nuestro amor está por Él y nuestra vida no puede ser detenida por una enfermedad que estemos experimentando. Por eso es que te motivo que si estás experimentando enfermedad, confía en el Señor y reconoce y dale gloria a Dios, que en medio de tus enfermedades puedes ver a Dios que puede hacer la obra en medio de ella. Dios te bendiga, Dios te guarde hacia adelante en el Señor.